Vamos a 2 Corintios capítulo 12, ahí estábamos la semana pasada, hablando acerca del aguijón en la carne de Pablo, y ya en la previa, hoy día, ¿cierto? Algo les comenté acerca de este aguijón y cómo puede este aguijón ser una bendición o convertirse en una bendición. ¿Puede un problema convertirse en una bendición? Claro que sí, pues esa respuesta la podemos dar fácilmente. ¿Puede un problema convertirse en una maldición? También, pues. Así como 2 Corintios capítulo 12. ¿Ve? Por eso les digo. Eh, por eso, ¿puede un problema convertirse en una bendición? La respuesta que dijeron es sí. ¿Puede un problema convertirse en una maldición? La respuesta también podría ser sí, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende que un problema pueda ser una bendición o una maldición? Alguien podría decir, ¿dependerá de Dios que un problema sea una bendición o una maldición? ¿De quién dependerá si es una bendición o una maldición un problema? ¿Del diablo? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? El diablo no tiene nada que hacer aquí. ¿De Dios? ¿De la persona que tiene el problema? ¿De quién depende que un problema, si yo estoy pasando por un problema, ¿de qué depende que ese problema sea una bendición o una maldición? ¿Dependerá de Dios? ¿Dependerá del diablo? ¿Dependerá del pastor? ¿Dependerá de los vecinos? ¿Dependerá de mí? Yo creo que la respuesta debería ser esa. Depende de mí. ¿En qué sentido depende de mí? ¿En qué sentido depende de mí? En que decíamos hace un par de semanas atrás y también la semana pasada que Dios nos ha dado voluntad para elegir. No nos ha hecho robots, no nos ha hecho robots, no nos ha hecho autómatas, no nos ha hecho que nadie piense por nosotros. Nosotros pensamos y elegimos por nosotros mismos. Cuando Jesús habla con Nicodemo, en un momento le dice, si alguien cree en el Hijo del Hombre, eh, va a ser salvo. Pero si alguien rechaza a Jesús, va a ser condenado. Entonces, al final dice, entonces Dios condene. No, no, no. Ahí está la situación. Pero tú eliges qué opción vas a tomar. La pelota está en tu lado. Tú tomas la decisión. Entonces, cuando decíamos la semana pasada, a veces decimos que Dios haga su voluntad, que Dios tiene el control de la situación. Sí, por un lado, pero de muchas situaciones yo tengo el control. ¿Por qué? Porque yo tomo las decisiones, pues. Yo tomo las decisiones. Entonces, yo voy a decidir frente a una situación, frente a un problema, si esto va a ser para bendición de mi vida o va a ser para maldición. Depende cómo yo enfrente la situación, se puede convertir en una maldición o se puede convertir en una bendición. No es tan fácil como lo estoy diciendo. Hay que pasar por un proceso. Cuando Pablo dice esto, dice, en más de una ocasión le he pedido al Señor que lo quite de mí, este peso que tengo, este problema, esta situación, este aguijón, se lo he entregado varias veces al Señor. Dice 3 veces, pero pueden haber sido muchas veces. Y pueden haber sido, no digo, oré hoy día, oré mañana, oré pasado mañana, ahí están las 3 veces que oró Pablo. No, probablemente fueron años de lucha con una situación. Cuando Pablo dice 3 veces, ¿cierto? Dice en 3 ocasiones, no dice 3 días, ni 3 fines de semana, probablemente fue un proceso que duró mucho tiempo. Y Pablo en todo ese proceso tuvo que aprender y al final tuvo que tomar una decisión en cuanto a eso. ¿Voy a seguir sufriendo o voy a aceptar la situación? ¿O me voy a resignar por un lado y recibir la gracia de Dios en esto? Que en esto Dios me dice, no te voy a decir que sí, pero te voy a seguir amando, Pablo. Entonces cuando dice, que mi amor te baste en esto, que mi gracia sea suficiente, que es lo que le dice, ¿cierto? Dice, bástate mi gracia. El Señor le está diciendo, Pablo, en esta situación, lo único que tienes que hacer es descansar en mi amor, en mi gracia. ¿Por qué Pablo está planteando este tema en particular a los corintios?
Si revisamos las cartas a los Corintios, no las vamos a revisar enteras ahora. Perdón, ¿qué Corintios cuánto? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 es el pasaje que estamos revisando, pero el capítulo 12 completo de Segunda de Corintios habla acerca del aguijón en la carne. Pero ya desde la primera carta a los Corintios, Pablo está hablándole a una iglesia que tenía serios problemas, tenía muchos dones espirituales, pero eran bien desordenados. Se habían vuelto orgullosos, habían ganado excesiva confianza y autosuficiencia. Y Pablo tiene que venir a bajarle los humos. Había cierta corrupción al interior de la iglesia, pero lo tapaban con dones espirituales. Lo tapaban con, entre comillas, espiritualidad. Cultos bonitos, cultos pomposos, con alta manifestación, pero al interior de sus corazones algo estaba pasando. Entonces, ese orgullo, ese exceso de confianza que había al interior de la iglesia, y cuando hablamos al interior de la iglesia nos referimos a la iglesia, pero también en cada individuo. Cada individuo, ¿cierto?, manejaba en su interior, no sé, alguien podría haber dicho, a uno se creía más que el de al lado. Eso pasaba en los Corintios, acá no pasa, ¿cierto? Pero pasa en todas, pasa en la iglesia, pasa en las comunidades, pasa hasta en las familias, ¿cierto? Entonces, dentro de ese contexto es donde Pablo tiene que sacar este discurso. Pablo no se le ocurre este discurso de una noche a la mañana. Él ve que hay algo que está pasando al interior de la iglesia que merece atención. Yo planteaba y lo puse este siguiente ejemplo. ¿Ha visto cuando los niños están empezando a caminar, cierto? De primera, agarrado de la mano del papá o la mamá y dando pasitos y se agarra, ¿cierto? Y ya cuando empieza a dar pasitos, ¿qué es lo que hace? Uno quiere tomarle la mano para que no se decae. ¿Y qué es lo que hace el cabro chico? Porque ya agarró confianza, pues. ¿Sí o no? Se quiere soltar, ¿por qué? Porque ya cree que puede hacerlo solo. Miren, desde nuestra más tierna infancia, cuando ya creemos que cabro chico, con suerte se agarra, así tiene un poco de firmeza y ya cree que él puede caminar como un grande. ¿Qué pasará por la mente de ese niño cuando se intenta sacudir de la mano de quien lo está cuidando para tirarse a caminar solo? Entonces, creo que a veces también en las iglesias, y creo también que a los corintios, se me va a separar ese grupito de ahí atrás. Puede ser que tal vez en los Corintios y Pablo estaba apelando a esta situación, de que tal vez muchas personas se sentían satisfechas con su vida espiritual y habían agarrado algo de orgullo y soltura y tal vez, como estábamos diciendo, no, si no necesito tanto control, yo puedo por mí mismo. No hay peor cosa en el ser humano, bueno, hay cosas peores tal vez para algunos, pero yo creo que una de las tragedias más grandes del ser humano es cuando siente que no necesita a nadie. La autosuficiencia. Cuando Dios les dice en el huerto de Edén, no coman de este árbol, ¿cierto? Y la serpiente les dice, ¿Dios les dijo eso? Parece que no es tan así la cosa. Y el hombre duda y dice, sí, en realidad puede que no sea como Dios dice. Cuando ya agarramos esa confianza y pensamos que sabemos más que Dios, es peligroso. Ahora, yo no digo que los corintios decían que sabían más que Dios, pero habían agarrado cierta confianza que los hacía sentirse independientes en algún sentido. Pueden haberse vuelto presuntuosos por el ejercicio de algún don en particular. Y Pablo, como le decía, en Primera de Corintios, estamos en Segunda de Corintios, pero en Primera de Corintios, cuando habla, ¿cierto?, acerca de los dones espirituales, también dice, hay aquí algunos que hacen esto, que hacen aquí, que hacen allá, y Pablo les dice, mire, si ustedes hacen todo esto, pero se olvidan del amor, del motor principal, entonces algo no está cuadrando bien. La invitación del mensaje de Pablo es, primero, que no tenemos nada que presumir. No tenemos nada que presumir. También nos invita a ser conscientes de nuestras debilidades. Pablo mismo se pone como ejemplo, diciendo, yo debo reconocer que tengo, porque alguno podría decir, viene el apóstol Pablo, mire, aquí hay hermanos que tienen muchos dones, pero Pablo, él es especial porque es el más seco de todos. Ojalá todos fueran como Pablo. Y Pablo tiene que decirle, hermanos, yo no soy lo que ustedes creen.
Ustedes me aman, me quieren, tal vez me admiran en muchos sentidos, muchos quisieran ser como yo, pero yo también soy humano, hermanos, y también tengo mis debilidades. Entonces, me parece maravilloso que Pablo también pueda decir, soy tan humano como ustedes, porque a nosotros nos pasa que a veces también tendemos a idealizar a nuestros líderes, a nuestros hermanos, a las personas, ¿cierto? Y todos tenemos nuestras falencias. Y por eso me gusta, a veces alguno podrá tildarnos de exagerados, pero cuando los líderes se muestran débiles, no en un sentido de que débiles, de que este se va a caer bien rápido, sino mostrándose como seres humanos, comunes y corrientes. Como le decía una vez un hermano que se acerca a otro y le dice, hermano, le cuento a usted porque usted es un hombre robusto en la fe, porque usted... Y el hermano le dice, hermano, yo soy tan débil como tú. Tal vez Dios me ha concedido ciertos lugares de privilegio, pero las pruebas, pues, es que usted no pasa por las pruebas que paso yo, hermano. Hermano, no te engañes, no te engañes. Todos pasamos por pruebas, hasta los líderes, hasta los pastores pasan por pruebas. Y no digo, y son más grandes las suyas que las... No. Sin menospreciar las pruebas de nadie, sin menospreciar las dificultades de nadie, todos tienen problemas. Desde el hermano más humilde, el que lleva muy poco tiempo, al hermano más anciano. Si algún hermano anciano en la vida pudiera decir, hermano, yo de gracia a Dios porque ya estoy libre de todas las tentaciones de este mundo, perdóneme, como diría. Entonces Pablo quiere aterrizarnos un poco y hacernos ser conscientes de nuestra debilidad. El aguijón, en el caso de Pablo, como él lo menciona, le sirve como un recordatorio de su propia debilidad y también de su dependencia de Dios. Cuando decimos que Dios tiene el control, que Dios haga su voluntad, decimos dependemos de Dios. Nos hacemos cargo de nuestra situación. Pablo se hace cargo. Dice, yo debo reconocer que esta es mi debilidad. Tal vez no lo dice con nombre y apellido, pero dice, tengo una debilidad, tengo un aguijón, y no es cosa menor, dice Pablo. Pablo le da la importancia que se merece. No es algo, hermanos, que yo pueda decir, pero tengo un aguijón en mi vida, pero no es nada en otro mundo. No, Pablo dice, es como un mensajero de Satanás que me abofetea en la cara. Por eso dicen algunos que puede haber algo en la cara, porque dicen, no tiene que ver mucho con eso. Pero es un constante recordatorio de su debilidad y que depende de Dios. Pablo puede decir de alguna manera, si de algo hemos de presumir, presumamos acerca de la gracia de Dios. Digamos, la gracia de Dios ha sido suficiente para mi vida. Ni siquiera decir, bueno, si usted quiere decirlo, dígalo, pero personalmente a mí no me gusta muchas veces, yo soy regalón del Señor, porque todo lo que pido al Señor Él me lo cumple. Si alguien quiere decirlo, bien. Y puede que, bueno, me va a salir pesado igual, ¿no? O sea, bueno, si Dios le cumple todo lo que usted pide, ¿por qué no pide por el hermano tanto que está pasando una situación muy difícil y que necesita? Porque alguno podría pensar, bueno, si Dios lo escucha tanto a él, démosle todas las peticiones de oración por los enfermos, pasémoselas a él, pues, si Dios lo escucha tanto, o a ella, si Dios lo escucha tanto. Bueno, insisto, es una pesadez lo que dije, pero a veces no controlamos bien esa parte diciendo, ¿cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Cuál es su gracia? No. ¿Cuál es esta gracia de Dios que nos sostiene? ¿Resolver todos nuestros problemas? ¿O sostenernos con su gracia que a pesar de los problemas reconocemos que Dios está con nosotros? ¿En qué radica nuestra fuerza? ¿En qué radica nuestra fe? ¿En este resolvedor de problemas? ¿O en el Dios que dice, estoy contigo cuando andes por el valle de sombra? Yo he decidido creer en ese Dios. ¿Creo en el Dios de milagros? Claro que sí. Pero aunque Dios no hiciera ningún milagro, sigo creyendo en el Señor y quiero seguir creyendo en Él. Cuando los tres amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, no me gusta referirme a ellos con sus nombres babilónicos, pero bueno, todos los conocen, sus nombres babilónicos. Azarías, se me olvidaron los nombres, nos olvidamos todos. Si no adoran a este ídolo, los vamos a echar al horno de fuego. Y ellos dijeron, Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero, dijeron eso, y si no nos salva, de todas maneras no nos vamos a arrodillar delante de él y vamos a seguir adorando a Dios.
Es una de las declaraciones que a mí, por lo menos, más me llama la atención porque muestra a este Dios de poder que puede manifestarse milagrosamente, pero aunque no lo hiciera, sigue siendo Dios y sigue siendo digno de adoración. Creían, pero fíjese, creían que Dios los podía salvar del horno, pero también decía, en el caso que no nos salve, ¿cierto? Entonces uno puede decir, ¿eso es fe o no es fe? Porque digo, sí, Dios puede sanarme, pero ¿y si no lo hace? Entonces, sí, me puede sanar, eso es fe, pero tal vez no, eso no es fe. No, yo creo que ambas cosas son fe porque ambas descansan en el mismo Dios. Ya sea, Señor, que tu respuesta sea sí, eres digno de mi adoración. Ya sea que tu respuesta sea no. Dicho en palabras de Pablo, 3 veces le pidió al Señor hasta que me dijo, mi gracia es suficiente. Es como que le hubiera dicho a los 3 amigos, no los voy a salvar del horno. Tal vez no los voy a salvar del horno. Y ellos que hubieran dicho, tal vez, no, Dios no sirve de nada, no. Ellos habían dicho de antemano, Señor, aunque tú no nos salves, aunque nos quememos, aunque nos achurrasquemos dentro del horno, tú eres digno y tú eres Dios. Me encanta esa declaración, me encanta esa declaración. Bueno, pero es para seguirle dando más vueltas. Si de algo presumiremos será de la gracia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, creo que dice el pasaje. Santiago, ¿cuánto? 1:17. Si lo iba a repetir igual. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, es decir, de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo noté que qué gran testimonio de la gracia de Dios es ver a hermanos que pueden caminar en esta vida aún con muchas tribulaciones a cuestas y aún así seguir confiando en Dios. ¿Sabe una cosa? En mi vida personal, y esto lo digo a título personal, en mi vida me ha causado más impacto y ha dejado más huella en mi corazón, esto lo digo yo, insisto una vez más, ha dejado en mi vida más huella y ha causado más impacto un hermano o una hermana que es capaz de sobreponerse a situaciones muy complejas en su vida y seguir adelante confiando en el Señor. Eso fortalece más mi corazón que 10 milagros de sanidad que hayan pasado en vidas de personas. Pero insisto, se lo digo a título personal. Ahora, ¿por qué lo digo así también? ¿Por qué lo digo de esa manera? Me perdí. Me distraje por un segundo. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque recuerdo el pasaje cuando Jesús está hablando y dice, había un rico y había un pobre llamado Lázaro que comía, ¿se acuerda? Y después ambos mueren y en un momento el rico le dice al padre Abraham, le dice, Padre Abraham, manda que uno se levante de los muertos y le predique a mi gente para que ellos crean y no sufran. Y el padre Abraham les dice, bueno, tienen profetas a quienes pueden escuchar, tienen la palabra de Dios, se les ha predicado la palabra de Dios. Si ellos no quieren creer, aunque alguno se levante de los muertos, no van a creer. Ni 10.000 milagros pueden cambiar el corazón humano. Porque la gente que seguía a Jesús, muchos seguían a Jesús por los milagros que hacía y todo lo demás. Pero cuando llegó el momento de los cubos, volvieron la espalda. Entonces, ¿de qué dependía la fe? ¿De ver muchos milagros? ¿O ver al maestro? Y como dijo Pedro, yo no he visto hombre como esta persona. Y él dice que cae de rodillas delante del Señor y dice, yo no puedo hacer otra cosa sino rendirme ante este Jesús. Él ve milagros, pero yo creo que Pedro ve más allá del milagro. Pedro ve y tal vez Pedro dice, y lo he dicho en otras ocasiones, Pedro podría haber dicho, tengo la vida resuelta,
con mis redes llenas de peces, no voy a pasar hambre nunca más en la vida y puedo convertirme en un pescador rico con toda esta tremenda pesca. Si Jesús sigue estando conmigo en la barca, con todos los peces que voy a, ya vendo todos los pescados, compro 10 barcos más y me retiro y me voy a un crucero en el Caribe. Pero Pedro nos ve al milagrero que le resuelve los problemas diciendo, nunca me va a faltar pescado en mis redes. Pedro no lo ve, tal vez por un momento pensó, dijo, se acabó el problema con los peces, nunca más van a faltar peces en mis redes. Pero Pedro dice, si estoy frente a este hombre, yo no puedo seguir pensando en peces, no puedo seguir pensando en plata, en bienestar económico para mí y mi familia. Yo tengo que seguir a este hombre. Yo creo que vio a Dios. Él tiene que haber... Imagínate, yo pienso en eso y digo, bueno, nosotros no pasamos por lo que pasó Pedro, pero el cambio de mente en la cabeza de Pedro dijo, yo no puedo seguir como toda esta gente que sigue a Jesús por los milagros. Si esta gente ve solo los milagros de Jesús y hasta ahí nomás, pero Pedro vio más allá de los milagros y dijo, este hombre tiene algo más que entregar que solo peces. Tal vez Pablo también pudo llegar a esta conclusión diciendo, Dios tiene algo más que entregar que simplemente sacar aguijones. Si vamos por la vida pensando en Dios como el que saca los aguijones simplemente, entonces hemos cerrado el blanco. Como dice, el pecado es eso, es equivocarse en el objetivo de cerrar el blanco. No le hemos achuntado. Pero con la conversión de Pablo, yo creo que aquí él entendió que se pegó algo más activo. Bueno, yo creo que la conversión de Pablo fue súper violenta. A diferencia de nosotros, creo que no hemos recibido tanta violencia como recibió Pablo en su conversión. ¿Cierto? Que lo tienen al suelo y quedar ciego por 3 días, no es cosa menor. La mayoría de nosotros levantamos la mano nomás y entregamos el corazón a Cristo. Claro. La sacamos barata. Claro, uno puede pensar en eso, ¿cierto? Son situaciones súper impactantes, impresionantes. Ahora, hay un valor también para nosotros diciendo, yo no vi esos milagros y igual creo en el Señor. Hay un valor también que podríamos decir para nosotros en ese sentido. Pablo fue muy famoso. Hasta el día de hoy hablamos de Pablo, ¿cierto? Y leemos sus cartas. Pero si todos sus dichos, todas sus palabras, todas sus preocupaciones nos hacen hablar más de Pablo que de Jesús, entonces Pablo se equivocó. Y nosotros también nos equivocamos. Si terminamos hablando más de Pablo, si terminamos hablando más de Pedro, pero no hablamos de Jesús. Ahora, también nos equivocamos si hablamos de Jesús y sus milagros y todo, pero no llevamos a la gente a Jesús. No apuntamos a Jesús. Si todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que actuamos, cómo nos comportamos, no conduce a Jesús, entonces también estamos equivocándonos en el objetivo. Si somos valorados, como Pablo se sentía valorado, si somos de estima, la gente amaba a Pablo, pero la gente no llega a Jesús, algo está fallando. Por eso que les preguntaba, ¿puede el aguijón de Pablo haberse convertido en una maldición antes que en una bendición? Pablo supo leer la situación y convertir la situación problemática a su favor. Alguien podría decir, entonces, Señor, aceptaré este aguijón como una voluntad tuya y tú me dices, bástate mi gracia. Así que, Señor, con honor voy a llevarme aguijón. Algún hermano podría decir, ¿cierto? Pero puede que ese aguijón, esa debilidad, si no es bien cuidada, bien trabajada, puede llevarle a otro aguijón más pesado todavía, que va a ser consecuencia del aguijón anterior. Lo que les decía hace un rato atrás también. A veces digo, yo tengo este pecado en mi corazón y le he dicho al Señor, Señor, saca esto de mi corazón. Que uno podría decir, el aguijón de Pablo en mi vida es este pecado regalón que tengo. Y ese pecado, yo, Señor, quiero abandonar este pecado. ¿Será ese mi aguijón? ¿Pudiera pensar alguien? Alguien podría decir, tal vez sí. Pero si ese pecado, ese aguijón, me está destruyendo, me está envenenando el corazón. Por ejemplo, el otro día decía con respecto a la falta de perdón, que el pastor lo mencionaba también, ¿cierto? Que puede ser un aguijón que a alguien le cuesta deshacerse de eso. Decía, yo tengo esta traba en mí que soy súper rencoroso, soy súper orgulloso y me cuesta perdonar. Decíamos el otro día, ¿cierto? Alguien pudiera decir, tal vez ese sea mi aguijón que me cuesta. Perdono al final, pero me cuesta mucho. Pero resulta que esa falta de perdón en muchos corazones de personas, alguien puede decir, sí, Señor, este es mi aguijón. Pero si ese aguijón lo está destruyendo, está oscureciendo su corazón cada vez más,
entonces no lo comparé con el aguijón de Pablo, porque ahí ese aguijón se convierte en algo más terrible y peor. No se trata, yo lo puse en los siguientes términos, no se trata de regalonear el aguijón, ni de verlo como algo positivo. Pablo no decía, no, yo veo esto y digo, sí, es positivo. No, tal vez Pablo decía, me sigue molestando esto, pero ya no lo veo como una carga. Ya me lo echo a la espalda y sigo adelante. Va a haber probablemente, yo creo que probablemente en el futuro Pablo siguió orando por esto, pero ya no con en el mismo peso de antes. Insisto, creo que Pablo pudo haber hecho eso, no estoy en la vida de Pablo, pero creo que cuando a veces planteo estas cosas, Dios nos permite la libertad de jugar un poco con la fantasía en esto si nos llega a una buena conclusión. ¿Qué es lo que hacen los... el otro día escuchaba un pensamiento de un rabino judío y el rabino sacaba una enseñanza pero tan práctica y yo decía, qué interesante que no está interpretando ni teológicamente, no, Pablo no dijo eso y que no, no, simplemente él tomó el pasaje y comenzó a, ¿cómo te estaba diciendo yo? Como a fantasear un poco con respecto a eso y sacó una enseñanza. No, creo no ser hereje si pongo palabras en la boca de Pablo que Pablo no dijo, pero que me sirven para pensar. Yo creo que Pablo probablemente pidió más. No, hermano, no diga que eso no aparece en la Biblia. Sí, está bien, no aparece en la Biblia. Pero permítame conceder si Pablo como ser humano tan semejante a nosotros también con nuestras debilidades, yo creo que igual después Pablo, no, hermano, Pablo podría haber dicho, yo nunca más le pedí al Señor por eso. Claro, tal vez no con la insistencia de antes, pero probablemente Pablo pidió de nuevo por lo mismo. ¿Cierto? Yo creo que sí. Y creo que no pecamos en pensar que Pablo pudo haberlo hecho después. Pero lo que sí creo, que Pablo ya no lo hacía con el dolor de antes, sino que lo hacía con una confianza distinta. El Señor, lo pongo delante de ti, pero ya descanso en que, Señor, si tú quieres, lo haces, si no quieres, yo estoy en paz con eso. Es lo que decimos a veces, ya dejamos ir eso ya. Ya lo dejamos en la... Ahí sí yo digo, Pablo puede decir, ahora ya lo dejé en las manos del Señor. Si el Señor lo quiere hacer, bienvenido sea. Y si no lo quiere hacer, Señor, bien también, estoy en paz. Me encantaría que lo quitara, Señor, de mi vida. Pero si no lo quieres quitar, bienvenido sea también. Y creo, Señor, que me causa daño, pero ya no me causa el daño, ya no me duele tanto como antes. Podría vivir con esto. Pero que no se convierta en una maldición. Hay muchas personas que frente a un aguijón se vuelven más rebeldes en vez de humildes. Hay mucha gente que frente a los dolores de la vida vuelven sus ojos a Cristo. Pero mucha gente, por el contrario, se vuelve más dura, más rebelde, más endurece su corazón. Por eso le preguntaba hace un rato atrás, ¿de quién depende que una situación problemática sea una bendición o una maldición? Es que Dios dice, para todos mis hijos, las pruebas van a ser de bendición. Y para todos los que no creen, todas las pruebas van a ser de maldición. No creo en ese Dios de amor. El sol sale para todos, hace llover sobre justos e injustos. También yo creo en eso. Por lo tanto, cuando... A mí no me gusta mucho el sol, ¿eh? Yo con el pastor de repente yo lo deseo porque, el sol, ya a mí me carga el sol. No soy de verano, yo no soy de verano. Pero yo podría ponerme a discutir con él, no, que el sol hace mal, que el cáncer de la piel y todo, y ponerme irme en la pesada, en lo amargado, ¿cierto? Entonces, entiendo que si para él el sol es una bendición y lo disfruta, bendiga al Señor por el sol. Mientras tanto, yo me voy a esconder bajo techo porque no me gusta el sol, pero voy a respetar tu bendición. Pero no me voy a poner a discutir por lo que para uno es bendición y para otro, ¿cierto? Y en ese sentido, el sol sale sobre el pastor y sale sobre mí, pero cada uno decide si va a disfrutar del sol o simplemente decir, no, Señor, gracias por el sol, pero yo paso hoy día. ¿Me entiende la parte de la idea? Por eso que la bendición de uno, para uno, no puede ser tal vez la misma para el hermano que está al lado. Como los sermones a veces, de los sermones de 10 verdades que se dicen, probablemente 5 sean para un hermano y 5 sean para otro. No quiere decir que las 5 que sean para usted tengan que ser necesariamente para el que está sentado al lado. Lo que sí creo firmemente es que para todos hay palabra de Dios. Si usted está dispuesto a escuchar, si usted viene con un espíritu de escuchar al Señor, lo va a encontrar. Mucha gente, y de hecho nosotros cuando íbamos a seminarios de alabanza y cosas así, decíamos los que estamos adelante dirigiendo un culto, es una gran responsabilidad porque
Hay que llevar a los hermanos a la presencia del Señor, en la adoración, con las palabras que uno se expresa, no retar a los músicos para atrás, los que dirigimos la alabanza, ¿ya? Nos encontramos en esos años con muchos casos de hermanos que dirigían la alabanza y al grupo musical de atrás los retaban, o de repente alguien se equivocaba, lo miraban así, y todos los hermanos veían eso. Terrible. Y claro, en ese sentido nos decían, la congregación viene y los ven a ustedes. Si ven esos rostros en ustedes, la adoración, qué sé yo, la liturgia de los hermanos se va a ver entorpecida por lo que ustedes hacen adelante. Entonces ustedes tienen responsabilidad en eso. Ahora, lo que también nos decían, pero ustedes no tienen toda la responsabilidad. No. Porque el grupo puede sonar como la mona, pero si usted viene con espíritu de adoración, aunque esté un puro pandero delante sonando, usted va a alabar al Señor igual. Me acuerdo cuando un pastor me dijo, oh, me cortaste toda la inspiración. Como que yo estuviera encargado de dar la inspiración para que alaba al Señor. Estoy diciendo, es su responsabilidad, perdóneme. No se lo dije, lo pensé, pero no se lo dije. No, ¿para qué? ¿Para qué ponernos a pelear? Pero sí hay responsabilidad para que, en este caso, yo que estoy entregando el mensaje, pero también en usted que sea receptivo a la palabra y que tome lo que corresponde y haga lo que le toca hacer, su parte. Las preguntas que le hacía hace un rato atrás, para terminar. ¿Puede mi aguijón ser de maldición en vez de bendición? Sí, podría ser. ¿Puede que esa debilidad que tenemos nos lleve a otra debilidad peor? Puede ser también. No es juguete el aguijón, ¿cierto? Para andar jugueteando con este aguijón. No, es cosa seria que debe ser tomada con seriedad que corresponde. Si finalmente todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos, todo lo que triunfamos, no apunta a Jesús, no apunta a Dios, no ayuda a otros a llegar a Jesús, entonces estamos incompletos. La bendición no es tan solo para nosotros, sino que a través de nosotros otros también puedan ser alcanzados y bendecidos. Y gran parte del proyecto que creo que como iglesia, hace muchos años ya que nos desafiamos, es que tenemos que ser de bendición para todo el que entre por esa puerta. Y no tan solo para todo el que entra por esa puerta, sino que también nosotros cuando salimos llevemos bendición hacia donde vamos. Si al final del día, si al final de un sermón, si al final de un estudio, no somos mejores personas, no somos mejores ciudadanos, no somos mejores hijos, no somos mejores padres, no somos mejores trabajadores, no somos más responsables, no somos más honestos, no sirve de nada llenarse la cabeza aquí con versículos bíblicos. El Evangelio ha de ser práctico y ha de llevar a Cristo a otras personas. Puede que no todos se conviertan, pero no por eso usted va a dejar de ser afuera un reflejo de la gloria del Señor y de la gracia del Señor. Que nuestras palabras sean dichas con gracia aquí adentro y también allá afuera. Que nuestras vidas puedan ser agradables aquí adentro, también allá afuera. Que nuestras respuestas puedan ser blandas aquí adentro y también puedan ser blandas allá afuera. Creo que ahí cumplimos el propósito del Señor. Amén. Solamente hasta aquí por hoy. Tengo harto más que compartir, pero para eso están las próximas semanas.